Mi querido profesor Alan Rocha, muchísimas gracias por esta invitación que me honra y que me pone muy feliz de compartir y además de saber lo que estás haciendo en este espacio con personas que provenientes de diferentes disciplinas, que es como debemos hablar, porque los diálogos en el interior de las facultades de Derecho son muy estériles. Luego de agradecerte a ti y agradecer a las estudiantes y los estudiantes por estar presentes, lo primero que quiero presentar es mis disculpas por hablar en español y por no tener suficiencia en la lengua bellísima de Camões, de Pessoa y de Machado de Asís, sobre todo. Eh, así que me ocuparé de esto. Gracias nuevamente por la invitación y trataré de dar el giro eh, eh, y la reflexión sobre derechos culturales, en particular sobre la lengua y en particular desde un proyecto eh, que estamos cerrando en el Centro de Internet y Sociedad en el que trabajo, pero no lo estamos cerrando porque no continúe, sino porque el proyecto ya tiene la suficiente entidad para caminar solo. Y entonces creo que hubo un momento feliz de encuentro de diferentes disciplinas, de la lingüística, del derecho, de la antropología y de la sociología, eh, que nos planteó el reto de revitalizar las lenguas en territorio colombiano, de revitalizar las lenguas indígenas o de mantener el uso de lenguas indígenas en Colombia, y particularmente a este fenómeno me referiré en esta presentación. Ah, bien, esta es una escena de una película colombiana del año 2015 que se llamó El abrazo de la serpiente. En El abrazo de la serpiente, esta persona blanca que aparece en esta imagen, que es un antropólogo, va a las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana y, y una noche duerme en una comunidad indígena. Al día siguiente, en la mañana, se da cuenta de que ha perdido su brújula. No sé si se comprende la palabra brújula, Alan, que es importante en el relato. Ha perdido su brújula, su instrumento de localización, y se afana mucho. Y entonces comienza a preguntar en la comunidad indígena quién la tiene, y nadie le responde, no encuentra su brújula. Habla con el jefe de la comunidad y reúnen a la comunidad para preguntar en dónde está la brújula. Al final el antropólogo está muy enojado porque ha perdido su brújula, porque le han robado su brújula en el interior de la comunidad, y se enfada mucho termina maltratando incluso al jefe de la comunidad, y su acompañante indígena le dice que no es para tanto, que al fin y al cabo es un artefacto que en la sociedad occidental es muy económico, muy barato, que no vale la pena pelear con la comunidad porque incluso les pueden hacer daño. Digamos, si entran en un enfrentamiento físico, podrían hacerles daño a ellos, al antropólogo y a su acompañante. El antropólogo le explica a su acompañante que no es banal, que no es por el precio de la brújula, que lo que sucede es que si los indígenas comienzan a utilizar la brújula, van a ubicarse en la selva por la brújula, por ese nuevo artefacto, por ese nuevo instrumento de localización. Van a comenzar a ubicarse en la selva utilizando ese instrumento y no su saber ancestral de mirar al cielo, por ejemplo, o de conocer profundamente la selva. Entonces, un nuevo saber, un nuevo artefacto va a introducir una nueva forma cultural de ubicarse en el mundo, que va a hacer que los indígenas olviden sus formas tradicionales de ubicarse en la selva mirando al cielo, por ejemplo. Y con esto quiero significar que cualquier intervención de un artefacto en una cultura, de un artefacto físico o de otro, podemos llamarlo artefacto cultural, trae beneficios, pero también termina
desarticulando saberes tradicionales, que, que las intromisiones de nuevas formas culturales o de nuevos artefactos ajenos a las culturas, por un lado, quiero dejarlo claro, trae beneficios, pero, pero hay un fenómeno menos atendido y es cómo desplaza, cómo desarticula conocimientos tradicionales, cómo desvaloriza conocimientos tradicionales que terminan pasando a un segundo lugar y desapareciendo. Lo dejo aquí como metáfora de lo que quiero decir, de la disputa de poderes que hay cuando en saberes ancestrales, incluidas las lenguas, entran nuevas formas. También haciendo la claridad de que entiendo la cultura como un organismo, permítanme la metáfora, como un organismo vivo, que se alimenta de lo que hay afuera y que a su vez transmite otras cosas a los que están afuera. Pero estas transmisiones tienen que ser equilibradas. Si son desequilibradas y los artefactos o las culturas ajenas vienen con tanta fuerza que terminan anulando la cultura local, esa cultura termina desapareciendo. Pero también existe el otro fenómeno de las culturas tremendamente aisladas que no son capaces de interactuar con otras culturas y es que terminan también desapareciendo muchas de ellas por anacronismos o porque no son capaces de incorporar nuevos elementos. Dejando esto aquí, como reitero, como metáfora de lo que quiero decir a lo largo durante la presentación, paso a una noticia de ayer en la Dolce Vele, y es que artistas mexicanos existen proteger sus voces de la inteligencia artificial. Esto es una noticia de la televisión alemana de hace 2 días, del 14 de julio del 2025. En fin, el gremio de periodistas de artistas mexicanos, le reclama al Estado mexicano una legislación para frenar la clonación y el uso no autorizado de sus voces en productos comerciales o audiovisuales que amenaza con dejarlos sin empleo. La gota que rebasó el vaso fue el empleo de una voz de un artista ya fallecido en un producto en un producto de propaganda. Reitero, vemos venir desde el mundo creativo, desde el mundo cultural, pero no solo desde estos mundos, también desde el mundo del trabajo, muy conectado con esto, las amenazas que implica este nuevo desarrollo, estos nuevos desarrollos de la inteligencia artificial. Y es que con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas y hasta donde quizás la imaginación nos lo permita, pero el punto aquí es, digamos, cuál es la dirección que quisiéramos darle a la, a la inteligencia artificial. Sabemos que los cambios culturales tienen en principio dos variables. Una es el horizonte, la dirección que queremos darle a los artefactos y con ellos a los cambios culturales, pero también son las velocidades que queremos imprimirle a esos cambios culturales y a la explotación de las posibilidades que nos dan los desarrollos tecnológicos que inciden en los cambios de las culturas. Y aquí, en relación con la inteligencia artificial, vuelvo a plantearme algo que aparece en una película muy popular de hace unos años eh, eh, um, que fue Jurassic Park. En algún momento en Jurassic Park, cuando se está comenzando a hacer el desarrollo y se descubre que se pueden clonar eh, seres prehistóricos y que esto es técnicamente posible, hay un antropólogo que pregunta en la reunión o que afirma en la reunión, efectivamente sabemos que clonar animales prehistóricos es técnicamente posible. Pero él formula la pregunta, ¿es deseable? O sea, ¿es deseable hacer todo aquello que técnicamente es posible? Y creo que la pregunta es muy pertinente para los desarrollos de la inteligencia artificial.
Sabemos que con la inteligencia artificial podemos hacer hoy cosas inimaginables y que seguramente hacia el futuro podemos hacer más. Pero la pregunta aquí es, ¿queremos hacer todo lo que la inteligencia artificial nos va a permitir o nos permite ya, o de hecho nos permite ya? ¿Y cuáles son los impactos humanos y entre los humanos culturales y para lo que nos interesa a las abogadas y a los abogados? Son deseables esos, esos desarrollos y hemos medido los impactos en la cultura y en los derechos humanos de esos desarrollos. Creo que son preguntas que en general nos estamos formulando y que los desarrollos de la inteligencia artificial están enmarcados y están muy potenciados por las posibilidades económicas, de explotación comercial y en fin, por las posibilidades de extracción y de utilización de la economía de la atención, que nos plantea retos gigantescos en términos de la protección cultural. Bien, dejo esta nueva pregunta. Reitero, la primera es, la primera afirmación es que todo artefacto nuevo desestructura viejos saberes, desestructura viejos conocimientos y nuevas formas y viejas formas de comprender el mundo. Y la segunda tiene que ver con las disputas políticas de poder, eh, con las políticas científicas de desarrollo de la inteligencia artificial y sus impactos en el orden de la cultura, en el orden de bienes muy preciados por la humanidad, que nos hace humanos, que nos hace, cómo desestructura la inteligencia artificial, formas culturales colectivas, en fin, de eso me ocuparé en adelante. Así que traigo un párrafo de uno de los dos textos que les envié y tiene que ver con la afirmación de Mendy Sen, de la oficina de del secretario general para tecnología, en relación con el año pasado, en relación con el problema de las lenguas y de estas tecnologías. Y él afirma, me gustaría comenzar con una estadística que revela un desequilibrio sorprendente en nuestro mundo digital. El inglés por sí solo representa el 50% de todo el contenido en Internet y 7 idiomas restantes adicionales ocupan el otro 30%. Para para el otro 20% queda el otro 20% de la incalculable variedad de lenguas humanas, queda el otro 20% de la presencia de Internet. Así que aquí aparece el riesgo del monoculturalismo, que se agranda día a día en brechas que, así como la pobreza, como la riqueza en el mundo está cada vez más concentrada en términos generales, y se agranda cada vez más la brecha con la pobreza, con los grandes cantidades de seres humanos desprovistos de riqueza, desprovistos de lo básico que requieren para vivir. Esto mismo pasa con estos desarrollos tecnológicos. Eh, eh, Internet nos prometió al comienzo, o nos prometíamos con Internet, que el conocimiento se iba a democratizar. Y parece que lo que ha sucedido es todo lo contrario, que hay nichos cada vez más fuertes que concentran el poder en Internet y que hay grandísimas poblaciones humanas eh, privadas de los beneficios que podría habernos traído Internet y, y sus posibilidades de democratización del conocimiento. Paso muy rápidamente solo con esta, a, a un marco jurídico constitucional en Colombia que quizás refleje lo que ha sucedido históricamente, particularmente durante los últimos 50 años, en relación con los conocimientos tradicionales, específicamente en relación con las lenguas indígenas. Como sabemos,
Las lenguas indígenas siguen, pero particularmente fueron objeto de políticas estatales, culturales muy agresivas, digamos, hasta el siglo XX. Eh, Recordemos que Canadá tuvo que pedirle perdón a sus pueblos originarios por las políticas de asimilación que tuvo hasta 1980, cuando los niños de comunidades indígenas se sacaban de ellas para llevarlas a escuelas en las que se les prohibía hablar sus lenguas nativas. Esto que estoy narrando para Canadá se repite, por supuesto, en todos nuestros países y para el caso americano, podemos rastrearlo desde Canadá hasta los mapuches en Chile, pasando por supuesto por Colombia, por Ecuador, por Guatemala y desde luego por Brasil. El desprecio histórico y el intento de imponer y de asimilar a los indígenas como seres indeseables eh, en nuestras comunidades nacionales y la imposición de lenguas mayoritarias que golpearon muchísimo a las lenguas indígenas. Para el caso colombiano, que no es diferente del caso, digamos, de la América española, eh, eh, más o menos hasta la segunda mitad del siglo XVIII, las políticas imperiales fueron, digamos, más benévolas con las lenguas originarias. Muchos sacerdotes, curas doctrineros católicos aprendían las lenguas indígenas para predicarles en lenguas indígenas. Esto no hace menos brutal eh, o menos aculturador el fenómeno del colonialismo español para lo que estoy señalando. Pero sí había, digamos, una mayor respeto de facto, de hecho, por las lenguas indígenas. Es en el siglo XVIII cuando los Borbones imponen en todo el imperio español el uso de la lengua castellana como lengua oficial. Esto fue fruto de la racionalidad moderna del imperio borbónico, reitero, en la América española. Y esto continuó para el caso colombiano, pero no solo para el caso colombiano, continuó con nuestra constitución de 1886, que fue una constitución que impuso la religión católica como religión oficial en Colombia y que impuso el castellano como la lengua oficial en Colombia. Bueno, luego de las reformas borbónicas a las que acabo de hacer referencia y de una constitución que en Colombia duró más de 100 años, en Colombia todavía sobreviven 69 lenguas indígenas. Digamos, mínimo 69 lenguas. Hay discusiones entre lingüistas, etnolingüistas, pero en Colombia puede decirse que sobreviven 69 lenguas indígenas. Si se hace el cálculo para México, por ejemplo, para Guatemala, o para Brasil, creo que los cálculos de supervivencia y de resistencia de las lenguas indígenas es muy plausible. Eh, eh, este fenómeno fue reconocido en nuestra Constitución colombiana de 1991, que dio un giro en sintonía con el reconocimiento de los pueblos indígenas que se da a nivel global de sus culturas. Y en el artículo 6, séptimo, en el artículo 7, señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. A lo que aspira aquí el constitucionalismo ya no es a la homogeneidad de la nación, sino que la propia Constitución reconoce eh, que la nación colombiana es multiétnica y pluricultural. Sabemos que en el constitucionalismo latinoamericano esto no es una, digamos, no es una rareza. Podemos ir a Ecuador, Bolivia particularmente, en esta idea de que no hay una sola nación, sino que existen naciones con sus propias características culturales para lo que nos ocupa hoy. Y en el artículo 10 de nuestra constitución actual, la colombiana, señala que las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. Así que hay un reconocimiento oficial, que es un hecho jurídico, pero también un hecho político, de reconocimiento de la importancia
de las lenguas indígenas. Bien, como les decía, este es pues digamos, en Colombia en total hay 69 lenguas nativas que se mantienen y que hoy son lenguas oficiales en los territorios indígenas. Esto no implica, digamos, esto no implica que todavía haya un desprecio y una protección menor, casi que una falta de protección. La falta de protección continúa eh, a las lenguas indígenas. Digamos, el reconocimiento constitucional no ha derivado en reconocimiento y en políticas públicas que las ha habido, pero que son escasas para la protección de las lenguas indígenas. En este escenario, en este escenario, eh, en este escenario, en el centro en el que trabajo, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, hacia el año 2017-2018, nos preguntamos en asocio con Wikimedia Colombia, cuál sería la vía para apoyar la conservación y la revitalización de las lenguas indígenas. Y allí, desde ISUR, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia y desde Wikimedia Colombia, nos imaginamos un proyecto que conjugara tecnología y conservación de lenguas indígenas. Básicamente, por algo en lo que podemos equivocarnos, esto lo discutimos mucho al comienzo del proyecto, porque en todo caso, mm, lo, lo que teníamos claro es que no queríamos ser nuevos curas doctrineros llevando una nueva, buena nueva a las comunidades indígenas como las había llevado la religión católica, los doctrineros, los curas católicos, o no queríamos imponer una visión de nación conforme a nuestra visión académica o blanca de la idea de lo que es la nación colombiana. Así que allí tuvimos muchas discusiones sobre esto que traté de reflejar con el ejemplo eh, del abrazo de la serpiente. Y es que introducir tecnologías en las comunidades indígenas es un asunto muy delicado que tenía que tomarse con todas las precauciones. De tal manera que hubo también reuniones con las comunidades indígenas para presentarles como un borrador de proyecto y tratar de co-construir lo que podría ser este cruce entre tecnología, particularmente de Wikipedia, y las lenguas tradicionales. Estos ejercicios siempre son ejercicios muy fructíferos en la medida en que permiten poner sobre la mesa tanto las oportunidades que significa el uso el empleo de herramientas de estas nuevas tecnologías para el uso de las lenguas, pero también permite poner sobre la mesa los riesgos culturales que esto implica. Eh, ¿Cuál fue como lo que nos permitió avanzar en el proyecto y en la necesidad del proyecto? Que ya sin este tipo de reflexiones, ya las comunidades indígenas, en las comunidades indígenas había entrado con mucha fuerza ya para este momento, por ejemplo, los aparatos celulares. Los teléfonos celulares ya habían entrado con mucha fuerza en las comunidades indígenas y entonces entendimos con estas comunidades con las que hablamos que si no se hacía un ejercicio de alfabetización mediática e informacional, si no se hacía un ejercicio de reflexión sobre estos artefactos y lo que transmitían estos artefactos, las nuevas culturas que llegaban, en términos de nuestra conversación de hoy, de las nuevas brújulas que llevaban estos artefactos, abordarlos y usarlos eran saltos culturales al vacío. Es muy problemático, no solo, por cierto, para las comunidades indígenas, sino para nuestros hijos, para nosotros mismos, abordar estas tecnologías sin procesos de reflexión robustos, sólidos, sobre lo que implica el uso de estos aparatos y sobre lo que implica
lo que leemos en estos aparatos, la cultura que nos llega a través de estos aparatos. Y uno de los aspectos más problemáticos, por supuesto, era que estas tecnologías se usaban o se siguen usando, para el caso colombiano, en lengua española. Y entonces para los chicos, para los niños, para las niñas, para los adolescentes, la lengua de la tecnología es el castellano, es el español. Y esto implicaba un nuevo impulso al desuso, al no uso de las lenguas tradicionales, porque los chicos reciben información en español a través de sus celulares, eh, se comunican en español a través de las redes sociales, y esto implica un olvido o un desuso de sus lenguas maternas. Así que reitero, con estas prevenciones y mediante esta metodología de construcción colectiva, comenzamos en el 2018 la construcción de, de el intento de construcción eh, de formas de usar la lengua materna, las lenguas indígenas maternas en la tecnología, de cruzar estas tecnologías con el uso de las lenguas maternas. Y quizás lo primero que nos planteamos también para no dejar, digamos, para intentar abarcar otros aspectos que llamamos en español interseccionales en materia de conservación de las culturas, tuvo que ver con, digamos, todo esto salió de reflexiones que se hicieron con las comunidades. Eh, pero, digamos, algo que saltaba de bulto, que saltaba muy fuerte en el mundo de Wikipedia, es que el 80% de los editores de Wikipedia éramos hombres, éramos varones, y que solo el 20% de los editores en Wikipedia eran mujeres. Esto reflejaba también la presencia en el mundo tecnológico y la división de género en el mundo tecnológico, en un mundo particularmente colonizado por hombres en el que las mujeres son minoría. Entonces, Wikipedia reproducía esta asimetría de poder de género entre hombres y mujeres en la medida en que, reitero, el 80% de los editores en Wikipedia en el mundo eran hombres y solo el 20% de los editores eran mujeres, de las editoras eran mujeres. Y tratamos de pensar en eso para, no solo para atender el fenómeno lingüístico, sino para atender también el fenómeno cultural que implica para las sociedades occidentales que no queríamos reproducir en las sociedades indígenas, de que hubiera una preeminencia masculina en la construcción de Internet a través de este ejercicio de Wikipedia. Así que finalmente nos imaginamos el proyecto Wikipedia, Mujeres Indígenas y Conocimiento Ancestral, que aplicamos, que comenzamos con 5 pueblos, con los 5 pueblos indígenas de mayor número en Colombia. Alan, te quiero preguntar si estoy pasando las diapositivas. Sí, Vale, entonces comenzamos con 5 pueblos. Voy a decir los nombres, digamos, de los pueblos con los que iniciamos, que fue con el pueblo Wayú, que es la comunidad indígena más numerosa de Colombia y de Venezuela, que ocupa, ya voy a mostrar el mapa, la parte norte de Colombia y la parte noroccidental de Venezuela, con el pueblo Nasa, el segundo en número en Colombia, una población muy fuerte, muy aguerrida culturalmente eh, y políticamente, con el pueblo Pasto en el sur de Colombia, eh, en la frontera con Ecuador, con el pueblo Zenú en la costa caribe colombiana y con el pueblo Embera Catío, que es un pueblo andino del centro de Colombia, va hasta Panamá, pero el ejercicio lo iniciamos con los 5 pueblos. Hoy voy a hablar quizás del proyecto más exitoso
que fue el proyecto con las mujeres Wayuu. El proyecto se llamó efectivamente Proyecto de Empoderamiento Tecnológico con Mujeres Wayuu, tejiendo juntas y juntos en Wayunaiki, tejiendo con la idea de la construcción esta de pedagógica de Paulo Freire en Brasil, eh, digamos, de hacer de que el conocimiento se construye horizontalmente en este neologismo de los años 70 que se llamó educomunicación. Cómo tejer en Wikipedia, en Wayunaiki. Nos sirvió, y creo que es relevante y grato decirlo, ya había proyectos de recuperación eh, de cruce de Wikipedia y lenguas indígenas. Por ejemplo, durante los primeros 2 años, nos tutorió un programa que había en Bolivia de recuperación o de revitalización o de poner en términos tecnológicos el aymara, la lengua aymara boliviana. Durante el primer año particularmente, tuvimos mucho soporte de las experiencias en Bolivia con la lengua aymara. Sin más, bueno, les decía, el pueblo Wayuu, a quien voy a referirme, está ubicado aquí en el norte de Colombia y y en el noroccidente de Venezuela, y reitero, es el pueblo indígena más numeroso de Colombia y de Venezuela. Y su caso es muy interesante porque resulta que es un pueblo, como lo ven aquí geográficamente, el pueblo Wayuu, la nación Wayuu, está ubicada en una península de Colombia y de Venezuela que está en el corazón del Caribe. Está en el corazón del Caribe. Es decir, lo que quiero señalar es que con esto es que fue una cultura muy expuesta a la influencia europea desde el primer momento de la llegada de los europeos a América. Una cultura muy expuesta. De hecho, es una cultura en la que se pueden rastrear eh, actividades de comercio con los holandeses o con los británicos, con los ingleses, ya desde el siglo XVII, con toda seguridad. Fue una cultura de intercambio en el corazón del Caribe, que, y aquí viene lo importante que quiero señalar, y es que esta cultura, no obstante su exposición a la cultura europea durante 4 siglos, es una cultura que hoy mantiene claves claves culturales históricas de su comunidad. Quiero señalar la cultura Wayuu, ya luego de 4 siglos de contacto intensivo en términos comerciales, pero no solo en términos comerciales, con el mundo occidental. Hoy es una cultura que mantiene sistema jurídico propio, sistema de solución de conflictos propios a través de una figura muy importante también para esta presentación que se llama el palabrero Wayuu, que es un mediador cultural, pero también un mediador jurídico de conflictos entre el agredido y el agresor, entre el afectado y quien causó el daño en su comunidad. Y es una figura muy importante y eh, eh, es una forma de administración de justicia que es reconocida eh, con el mismo reconocimiento que tiene el sistema oficial de justicia en Colombia. En su territorio, en el territorio Wayuu, el palabrero, esta institución que viene de palabra, de manejo de la palabra, es una institución oficial en Colombia de administración de justicia y de solución de conflictos. El segundo rasgo cultural que ha mantenido el mundo Wayuu a pesar de los procesos coloniales de los siglos XVI a XXI ha sido la matrilinealidad. Toda la cultura wayuu pasa por
por la figura de las mujeres, que son, por ejemplo, algo parecido pasa en el mundo brasileño, ¿no? Y es que uno hereda su apellido de su casta, de la casta materna, es decir, el apellido propio. Esto es muy extraño, por ejemplo, para colombianos o para españoles, para el resto de América Latina, y es que heredamos el primer apellido nuestro, es el apellido del padre, del papá. En cambio, en el mundo wayuu, el reconocimiento clanil de los clanes es vía materna. Uno pertenece a la familia materna. Y el tercer elemento conservado con mucha fuerza, con mucha vitalidad, es la lengua. La lengua wayuu es una lengua hablada por 1 millón de personas hoy, reitero, en Colombia y en Venezuela. Perdón. Dicho esto, digamos, empezamos el proyecto como ustedes lo ven allí en la imagen de la derecha, la imagen de la izquierda es la imagen de una institución educativa típica de la Guajira colombiana, colombo-venezolana, y en la derecha es un taller. Fundamentalmente era un taller de mujeres eh, que comenzó con la ambición de entrenarlas para ser editoras de Wikipedia, pero más que la finalidad de que todas terminaran siendo editoras en su lengua de Wikipedia, nos interesaba el proceso. Y en ese proceso, perdónenme, en, en ese proceso aparecieron cuestiones muy gruesas, cuestiones culturales muy gruesas, en fin, a las que ya paso a referirme. Por supuesto, digamos, esta es una biblioteca en La Guajira, símbolo como de este cruce entre tecnologías y lenguas, ¿no? Sala de informática, se llama Palabrero de la Inteligencia, ¿no? La palabra y la inteligencia cruzadas con la informática, en fin, no me detengo mucho aquí, pero comenzamos el ejercicio, perdónenme. Comenzamos el ejercicio, reitero, con algunos problemas a los que ya paso a referirme con las de formación de las mujeres y de cómo aterrizar estas tecnologías, cómo hacerlas, cómo apropiar tecnologías, como dije hace un momento, sin que esta apropiación fuera un salto al vacío. Y allí aparecieron unos retos culturales y unos retos epistemológicos. Retos culturales. El primero, que lo discutimos digamos, con las personas de la Fundación Wikimedia, con la gente de Wikipedia, y es este problema de la cultura oral contra el formato Wikipedia, que nos parecía muy invasivo en términos culturales. Entre otras razones, o por una razón muy importante, y es que la lengua wayuu es una lengua oral, es fruto de una tradición oral que comenzó a escribirse solo a finales del siglo XX, de una manera también culturalmente muy invasiva y muy colonial, por el Instituto Lingüístico de Verano en Venezuela, lo que hizo que muchas formas de la tradición oral wayuu, de la lengua wayuu, fueran reformuladas y occidentalizadas por el influjo de esta institución norteamericana que se llama el Instituto Lingüístico de Verano, que en todo caso posibilitó, particularmente en Venezuela, en la Universidad del Zulia, que comenzara a pensarse en la segunda mitad del siglo XX en la escritura de esta lengua, en la escritura occidental de esta lengua, que no tenía forma escrituraria en términos occidentales, en la forma como escribimos en español, en portugués, en inglés o en alemán. Reitero, era una cultura oral que apenas estaba desarrollando sus criterios gramaticales, sus criterios menos ortográficos, pero que sobre todo solo se estaba pensando en términos académicos
occidentales hacía unas pocas décadas. Así que el primer reto era, digamos, cómo había un enfrentamiento entre la exigencia de Wikipedia, un lenguaje académico, de citaciones. En Wikipedia no puede haber ninguna entrada sin que no haya una citación en el modelo científico occidental o en el modelo académico occidental. Toda afirmación que se haga en las entradas de Wikipedia tiene que tener un soporte escrito en un libro, en un artículo, en fin, en una tradición que haya estudiado el punto objeto de la entrada en Wikipedia. Y por supuesto que esto es inexistente, prácticamente inexistente para las lenguas indígenas o para las culturas indígenas, porque se mueven en otro formato. Así que hubo allí procesos de negociación con la Fundación Wikipedia, muy procesos de facto y, digamos, dialogados menos, pero procesos de facto de cómo una cultura oral, una cultura que ya tiene desarrollo, digamos, en cultura visual. La cultura wayú tiene, por ejemplo, la red de comunicaciones del pueblo wayú, que hace un festival de cine itinerante durante el año y que hace un festival de cine al final del año, cada año. Así que es una cultura, digamos, muy rica en historia oral, pero también que ha desarrollado habilidades muy fuertes en creación artística, en creación audiovisual. Pero claro, estos formatos no cuajaban o no eran permitidos en las entradas de Wikipedia y esto planteaba un primer problema. El segundo problema es epistemológico y es que no queríamos una Wikipedia en Guayunaiki que contara a la población guayú quién fue Napoleón Bonaparte. Esto es, ¿no? ¿Qué es el reto epistemológico? Es que queríamos que las mujeres editoras guayú editaran en Wayunaiki. Y entonces pensábamos en esto. No queremos reproducir la cultura occidental de manera colonial en lengua indígena. Este no era el propósito. De tal manera que se trataba de realizar un profundo proceso de identificación de los patrones culturales, de los objetos culturales, de las personas que son importantes para el pueblo wayú, para construir una Wikipedia que respondiera a las exigencias o a las necesidades de revitalización de la lengua en el escenario de Wikipedia. Esto significaba. Y aquí la reflexión tiene que ver con esto, con las tecnologías y con los artefactos, y si los artefactos tienen política. Como sabrán muchos de ustedes, estoy haciendo referencia o parafraseando un artículo de Langdon Winner que se pregunta, ¿tienen política los artefactos? Allí en este artículo Winner se pregunta por qué en los parques de Long Island en Nueva York no hay afroamericanos. Y él dice, esto no puede ser inocente, porque los afroamericanos de Nueva York no van a disfrutar sus fines de semana a los parques de Long Island. Y lo que dice Winner, estudiando, finalmente llega al arquitecto que construyó, que diseñó Long Island, que diseñó buena parte de la arquitectura famosa de Nueva York de la segunda mitad del siglo XX. Y dice los pasos a nivel para uno pasar a Long Island son pasos que tienen 9 pies de alto. Por unos pasos a nivel de 9 pies no pasa el transporte público. Y por lo tanto, la población afroamericana de Nueva York, que sobre todo es población pobre, no puede ir porque no va a transporte público a Long Island. Luego, Long Island fue diseñado para que solo fueran blancos. Y bueno, Landon Winner pone otros ejemplos para mostrar particularmente el ejemplo de cómo mover una ciudad, la población de una ciudad, si moverla con energía atómica o moverla con energía de bicicleta, con energía propia, moviéndose en bicicleta, pero no voy a detenerme aquí. El artículo se encuentra muy fácil en internet, se llama ¿Tienen política los artefactos? Y su autor es Landon Winner. Y a eso hago referencia aquí
a los impactos de las tecnologías en la cultura, pero ya no solo en la cultura, sino por ejemplo en el medio ambiente. Aquí tenemos dos tecnologías de la escritura, una de un artefacto que está hecho de madera y de carbón, que cuando se agota se reintegra en la naturaleza. Y tenemos a la derecha otra tecnología también para escribir, que está hecha de plástico. Una tecnología es mucho más amigable con el planeta. La otra tecnología, cuando se destruye, cuando el objeto ya no sirve, demora cerca de 200 o 300 años en desecharse en la naturaleza, en reincorporarse a la naturaleza, y mientras tanto produce microplásticos, produce daños en la naturaleza, produce daños en nuestros cuerpos. Así que reitero, retomando la primera idea de esta intervención, los artefactos tienen política y la decisión sobre qué artefactos utilizamos a la hora de decidir por las tecnologías y qué orientación darle a las tecnologías es muy importante. Y entonces aquí tienen para, dentro de las reflexiones primeras que tuvimos con el pueblo wayú, con las mujeres wayú, estuvo esta: ¿por qué Wikipedia solo acepta formatos occidentales como formas de entrada como formas de entrada validables por la comunidad global de Wikipedia? Y lo que sostenían es que ellos tienen sus formas propias de escritura, que el hecho de que no las sepamos leer o de que los códigos de lectura estén desapareciendo no lo hacen menos escritura que cualquier otra escritura del mundo occidental, antiguo o moderno. Tan escritura es la escritura cuneiforme como la escritura que empleamos hoy en las universidades, como por cierto es escritura eh, la, la, sus grafos en los tejidos o en o en los elementos de cocina o en los elementos funerarios. Es decir, lo que quieren decir estas mujeres del mundo wayú es: nosotros, la cultura wayú, tiene su propia escritura y queremos el reconocimiento de nuestra propia escritura en las mismas condiciones en las que Occidente reconoce como escritura su propia forma de escribir. Y bueno, hay otras explicaciones, digamos, que podría dar desde Colombia, desde otros trabajos en la Amazonía, tiene que ver con este trabajo de Bárbara Santos, la curación como tecnología. Es decir, también quitarle la idea de que la tecnología son las tecnologías de la información y las comunicaciones que están mediadas por bytes, que están mediadas por aparatos tecnológicos diseñados o llenados de contenido en Silicon Valley. ¿Cómo, cómo quitar la forma ideológica que identifica tecnología de una manera unidimensional con nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y cómo pensar en las tecnologías como las soluciones y los artefactos que inventamos los seres humanos para solucionar problemas? Lo dejo ahí y paso a este segundo, digamos, que son los mismos retos, ¿no? Los retos culturales, que tiene que ver con esto de lo que venía hablando, con diversas formas de escritura y cómo permitir que en Wikipedia comparezcan otras formas de escritura diferentes de la forma occidental. Y cómo, en relación con el anterior reto, cómo hacer, reitero, que epistemológicamente lo importante en el mundo wayú no sea Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, el presidente de los Estados Unidos o qué sé yo, Jesucristo, sino que mediante un proceso de reflexión cultural, la comunidad indígena decida en su propia lengua cuáles son, si me lo permiten, con un poco de abuso, los artefactos culturales que quieren mostrarle al mundo, haciendo los filtrados de lo que no quieren mostrar y haciendo, por supuesto, el filtrado y la subida como entradas en Wikipedia, en Wayuu, de lo que ellos y ellas quieren mostrar. Eh, Nació Wikipedia en el año 2023, luego de muchos talleres, de muchas
de muchos procesos de discusión interna, pero también de discusión externa con la comunidad mundial de Wikipedia. Y reitero, el Wayunaiki fue la primera lengua indígena de nuestras Américas en convertirse, en salir de lo que se llama la incubadora. La incubadora hace referencia en español, no sé si se entiende en portugués, al sitio donde se calientan los huevos de manera artificial, los huevos de los animales ovíparos. Um, y bueno, Wikipedia fue la primera lengua en América Latina en formar parte del mundo de lenguas oficiales de Wikipedia. La encuentran ahí y nació su nombre como Wikipedia, como lo encuentran ahí. En fin, fue un proceso reitero, mediado por discusiones epistemológicas, por discusiones culturales, que terminó en en el feliz hecho de que Wikipedia sea la primera lengua indígena de nuestras Américas que haya obtenido, no sé, el lenguaje es muy importante, pero que haya logrado ocupar un espacio con con otras lenguas frente a las que en todo caso, como vimos, hay lenguas muy mayoritarias, particularmente en inglés en Wikipedia, pero el hecho de que los chicos indígenas en las escuelas, cuando van a hacer su tarea y tengan que usar Wikipedia, no encuentren solo material en español o no encuentren solo material en inglés, sino que encuentren material en su propia lengua, permite que la lengua indígena también sea una lengua escolar, que la lengua indígena sea una lengua de uso en la ciencia, en la ciencia y de iniciación en la ciencia y en el conocimiento para los niños y niñas de la comunidad wayú. Eh, ¿Cuáles son los riesgos? Digamos, el gran riesgo que también se discutió en los procesos es cuando uno pone conocimiento tradicional en Wikipedia, cuando uno pone conocimiento tradicional en las redes sociales, hay poderosos mecanismos asimétricos, como digo en términos culturales, que tienen que ver con esto, con el entrenamiento de la inteligencia artificial y con la disponibilidad que de los conocimientos tradicionales se pone en el mundo de los datos, eh, que reitero, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, que estamos discutiendo, que tenemos que discutir en relación, por ejemplo, con el acceso abierto o quienes nos comprometimos con lo abierto ya hace décadas, los riesgos de apropiación o de neocolonialismo, que tiene que ver con el colonialismo de datos como forma de neocolonialismo en relación con el uso, por una parte, de de los elementos y de las culturas para alimentar sistemas de inteligencia artificial, pero por otra parte, los procesos de sesgo que se generan a partir de estos conocimientos minoritarios o minorizados, que implican impactos de vuelta de la inteligencia artificial en el mundo de las culturas indígenas. Eh, digamos, quizás un ejemplo que vale la pena que ponga aquí es que en los primeros ejercicios que se hizo con las mujeres indígenas Wayú en la Guajira colombiana, por supuesto que se buscó la entrada sobre la Guajira en Wikipedia. Y la entrada de la Guajira en Wikipedia comenzaba diciendo, la Guajira es un territorio inhóspito. Así de agresiva comenzaba la descripción del territorio Wayuu en Wikipedia cuando comenzamos este ejercicio con las mujeres. Y las mujeres Wayuu se preguntaban, pero ¿es un territorio inhóspito para quién? La cultura Wayuu viene viviendo aquí, viene ocupando el territorio durante muchos siglos. ¿Quién escribió en Wikipedia, en la entrada de Wikipedia en español, que la Guajira es un territorio inhóspito? ¿Desde qué referentes es un territorio inhóspito? Y esto que es tan evidente en el comienzo de este proceso
seguramente se intensificará con lo que la inteligencia artificial, con su pesca de arrastre sobre los datos indígenas y con sus tratamientos y con sus devoluciones, termine impactando en las culturas indígenas. Así que en su momento pensamos en esto, en clínicas de datos comunitarios, en cómo pensar cuál es la relación entre los datos locales, entre los datos de las culturas débiles en términos de confrontación política con grandes corporaciones y esto, cómo generar sistemas de datos locales que no expongan a las comunidades y a los saberes tradicionales a procesos depredatorios por parte de las depredadores, por parte de las grandes corporaciones o por parte de comunidades científicas o universitarias que se devuelvan con impactos negativos o muy negativos o negativos en en el mundo indígena, en el mundo de las culturas indígenas. También tuvimos este proceso del que solo tengo esta muestra que tiene que ver con bioindicadores climáticos y es como el rastreo de la actividad indígena en red eh, termina desvelando particularidades del territorio, ya no solo de los seres humanos, sino particularidades del territorio que son aprovechados desde el Big Pharma hasta la industria, hasta las grandes industrias culturales para impactar en las formas comunitarias, en las formas culturales y por supuesto en las formas de los territorios habitados por las comunidades indígenas. Voy terminando, mi querido Alan, con un par de ejemplos que quizás ilustran más, ya no para el caso Guayú, sino para más, para ilustrar la problemática de las lenguas indígenas y estas nuevas tecnologías con esto, con este proyecto del que me enteré en el encuentro de Creative Commons en, eh, en Costa Rica hace un par de años, una persona de Nueva Zelanda, de una comunidad indígena de Nueva Zelanda, manifestaba preocupaciones muy similares a las que encontrábamos aquí en los ejercicios en Colombia, preocupaciones muy similares relacionadas con la lengua nativa, con las lenguas nativas, con la depredación de la recogida de datos y del Big Data en relación con los datos de comunidades nativas y por supuesto con su uso y tratamiento a través de la inteligencia artificial y cómo esto parecería repetición de patrones de la época colonial en términos de asimilación, pero también como el inmovilismo en términos de la reflexión o de las prácticas entre derecho y tecnología, perdón, de lenguas y tecnología, particularmente eh, de la reflexión sobre si mantenerse al margen de la inteligencia artificial o de las tecnologías es una buena estrategia para salvar las lenguas indígenas o para hacer uso de los desarrollos técnicos que permiten, por ejemplo, eso, mejoras en la educación, mejoras en el acceso al conocimiento, en fin. Había paralelos entre preguntas que nos habíamos formulado aquí en Colombia en relación con los procesos de conservación y de revitalización lingüística, con esto que me aparece tremendamente interesante y es la pregunta en las antípodas en otro lugar del mundo sobre el mismo problema y sobre los patrones neocoloniales que podría significar el que los datos de una comunidad caigan en manos de corporaciones o de grandes centros que pueden recolectar información, datos, y que pueden procesarlos con mucha mayor solvencia, con muchos mayores recursos. Y entonces se trataba, como lo anuncié arriba quizás en esta imagen de la profesora Anita Chan de la Universidad de Illinois, pensando clínicas de datos comunitarios, cómo no tenemos que, digamos, cómo hacer desarrollos propios de inteligencia artificial, cómo es necesario pensar en desarrollos propios y locales de inteligencia artificial que reconozcan las particularidades y que sobre todo
no entreguen sus datos a los grandes proyectos de inteligencia artificial. ¿Cómo gestionar y proteger el flujo de datos maoríes, en este caso, para que no se utilicen sin el consentimiento de la comunidad, por ejemplo? O lo que es peor, de formas en las que pudieran perjudicar a la comunidad maorí. Esto que estoy leyendo para la comunidad maorí es desde luego aplicable para cualquier comunidad indígena, creo, en el mundo. Y lo segundo, con lo que ya voy terminando, tengo tres ejemplos. Fue el uso también en la comunidad Wayuu de una red local, inspirada en Kiwix, en la red local de Wikimedia, que permite desarrollos locales y conectividad local para para almacenamiento y utilización de conocimiento local. Esto lo utilizamos en las comunidades indígenas de la Guajira, en la comunidad indígena Zenú, y en fin, la Fundación Carisma también tiene proyectos en comunidades campesinas, tuvo proyectos de red local en comunidades campesinas que implica simplemente un software al estilo de Kiwix en Wikimedia, perdón, un software que con un router genera una red local aislada de la Internet global, en donde se pueden conservar, se puede alimentar con conocimientos locales y en donde la comunidad no pierde el control sobre este conocimiento, sobre los datos que almacena localmente y solo de manera selectiva se conecta con Internet. Y finalmente, quiero hacer referencia a esto, a la TAM GPT, como una forma de desarrollo desde nuestras lenguas, desde nuestra región, de nuestra propia forma de inteligencia artificial, de modelo de lenguaje para inteligencia artificial, que en términos de la propia plataforma dice que es importante que en la región podamos desarrollar capacidades para tener independencia y tomar decisiones sobre cómo la tecnología de inteligencia artificial impacta a la sociedad. Hasta el momento no tenemos un modelo de lenguaje regional y esta tarea no la puede asumir solo un grupo ni un solo país. Es un desafío que requiere el esfuerzo de toda la región latinoamericana. ¿Cómo desarrollar un modelo que comprenda nuestros lenguajes, que integre nuestros lenguajes latinoamericanos en el desarrollo de algo que sea una solución propia para nuestra región? Y finalmente, con esto comencé a señalar que toda cultura es fruto de la incorporación de elementos ajenos y que las culturas son seres vivos y que tenemos que plantearnos conscientemente, de lo contrario es un salto al vacío cultural, cuál es nuestra relación, particularmente con dos variables que planteé al principio, con la dirección de la inteligencia artificial, con la orientación de la inteligencia artificial, para qué la queremos, para desarrollos, como ha sido hasta el momento, desarrollos militares o para desarrollos comerciales, o cuál es el papel que tenemos que preguntarnos políticamente, que tenemos que preguntarnos jurídicamente por la orientación que queremos darle a la inteligencia artificial. Y lo segundo es la pregunta por la velocidad con la que queremos relacionarnos y con la que queremos desarrollar la inteligencia artificial, siendo conscientes de que es un artefacto ajeno a cualquier tradición humana hasta hoy, que va a impactar sin duda y que nos va a cambiar la forma de ver el mundo. Lo dejo aquí, mi querido Alan. Espero no haber hablado muy rápido. Mis disculpas nuevamente por no hablar en portugués, que es una lengua que adoro. Y nada, lo dejo ahí para preguntas, para intercambio.